Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al amanecer, y ha llegado el momento de desarrollar nuestra primera entrevista de este lunes y vamos a hablar sobre las diversas actividades que están preparadas en el marco del Día del Periodista. Se encuentra con nosotros Daila Arriaza. Ella es la presidenta electa de la Asociación de Periodistas de El Salvador, con quien precisamente vamos a hablar sobre toda esta agenda que se desarrolla, pues año con año cambian. Bienvenida, pero sin duda para esta celebración que hay preparada. Muchas gracias. Bienvenida. Bien, coméntenos cuáles son las actividades que se tienen preparadas ya en el marco del Día del Periodista. Muchas gracias por la invitación, y justo este día a las 8:30 de la mañana se va a arrancar con la Semana del Periodista, que es tradicional en APES, ¿verdad? Año con año, y ahora se comienza con un foro, este es de protección a periodistas, garantía de la libertad de expresión, porque muchas veces se piensa que no tiene nada que ver, pero esto va de la mano. Claro. La protección a ustedes, a todos los que trabajamos en esta profesión, eso garantiza a la vez la libertad de expresión. Entonces arrancamos con eso, que termina como a las 10:30 de la mañana de hoy, y luego hay un taller que se va a desarrollar desde las 10:30 u 11 de la mañana hasta como a las 4 de la tarde, y en este taller es clave esto que voy a mencionar, porque se va a llevar el anteproyecto de ley de protección a periodistas. Por primera vez, histórico en El Salvador. ¿Qué incluye? No tenemos eso ahora. Bueno, entre muchos artículos que se están preparando y que ya está la base de esos artículos, el texto base. Por ejemplo, incluye un seguro de desempleo. Excelente. Así es. Yo creo que eso llama la atención. Claro que sí. Y por supuesto que sí, porque tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo este año 56 registros de denuncias de personas que perdieron su empleo. Estoy hablando de periodistas, comunicadores. Claro. Y que venga de la paz es muy importante, porque generalmente cuando se han registrado despidos de alguna manera, por decirlo así, masivos de algunos medios de comunicación, generalmente es un tema que hasta la fecha se cataloga de tener a la APES una posición bastante, digamos, suave en torno a esa situación y en el acompañamiento que se le debe de dar a los periodistas que, pues de alguna u otra manera, en cierta forma se quedan sin aviso alguno, sin trabajo, ¿no? Sí. Y de hecho que estén protegidos por una legislación es un paso muy importante. ¿Cómo es que nace exactamente el preparar este proyecto de ley? Bueno, esto nace de una necesidad, y la APE siempre ha estado acompañando a las periodistas, a los periodistas, pero muchas veces son los colegas los que no buscan a la APE, porque de esta cantidad de personas que le menciono, 30 sí se acercaron y se les apoyó con un abogado y se les hizo acompañamiento todo el tiempo hasta que se logró conciliar en muchos casos. En uno de esos hasta con un empresario, por cierto. Claro que sí. Importante también el tema de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Hablemos del tema de la autocensura, ya que usted menciona acerca de la presentación de esta ley. Me parece bastante importante hacer énfasis en esto. Bueno, la libertad de expresión es un derecho que todas y todos tenemos, y si se hiciese daño, si se afectara la libertad de expresión, sería un retroceso para el país. No es que estemos en una crisis como en otros países que se están asesinando periodistas a cada momento, y claro, cuidado con lo que hablas, pero por ejemplo el relator de la OEA para la libertad de expresión, Edison Lanza, él en el 2015-2016 aseguró que en nuestro país había amenazas a la libertad de expresión. ¿A qué se refería? Bueno, él cita legislaciones que se quisieron manipular para más adelante poderle sacar algún provecho en nombre de la censura, ¿verdad? O autocensura. Entonces, ¿y qué se vuelve? Censura oficial. Claro. Podría volverse censura oficial. Entonces, sí ha habido amenazas, no es que todo esté bien. ¿Han hecho ustedes un análisis? Porque el debate de la autocensura o de la censura como tal ha salido a colación en estos días el artículo 30 del proyecto de ley que tiene el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo como tal, en la Asamblea Legislativa,
sobre el tema de la prevención de la violencia. Y este artículo 30, en general, de lo que habla es de la autorregulación de los medios en sus contenidos relacionados a violencia. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente han salido otros diputados diciendo que prácticamente lo que se quiere hacer con este artículo es de alguna manera en su momento regular qué contenidos relacionados a violencia difunden los medios o que se esté ocultando información relacionada a las estadísticas. Ustedes desde la APES, ¿cómo lo han visto? ¿Han podido conversar con otros periodistas sobre este tema? Sí, definitivamente. El gremio periodístico tiene un código de ética periodística de El Salvador. Es decir, que ya tenemos una normativa que nos regula, Claro. que nos dice cómo actuar con un mensaje, con el contenido, con un texto, con una fotografía, con un video, de dónde y hasta dónde. Habla del respeto de los derechos, a los derechos de la víctima, cómo tratarlo. No podemos hacer todo también, todo lo que querramos, no tenemos esa... El libre albedrío, así está. Bueno, la ética es el límite. La ética, exacto. La ética es el límite que está bien, eso está bien. Porque los medios y los periodistas debemos observar siempre una normativa. Esta está contemplada en el Código de Ética, por eso consideramos que no era necesario el tal artículo 30 porque ya nos regula este código. Que lo apliquemos o no, ese es otro tema. Claro que sí. Me parece también importante, por ejemplo, hablar acerca de cuál es la situación a raíz de los ataques cibernéticos de los que muchas veces son violentados los periodistas, sobre todo cuando en nuestro país no existe una normativa vigente sobre esta situación, ley de delitos informáticos. Ese es grave porque no debiera haber ningún tipo de ataque a ninguna plataforma en donde la ciudadanía recibe la información, que es un derecho de ellos. Imaginemos por unos segundos que nuestro país amanece totalmente sin noticia, Claro. sin información. ¿Cómo logra uno imaginarse eso? Es imposible. Tenemos que los medios actuar siempre como fiscalizadores del poder para que no se den abusos. Entonces, yo creería que todo tipo de ataques deben ser investigados por el Estado y darles el debido seguimiento, el debido proceso. Es más, sancionar a quienes se encuentren culpables de tal ¿Esto estaría caso. contemplado dentro del anteproyecto de ley que ustedes pretenden presentar ya en los próximos días? Sí, está contemplado ahí. Bueno, me quedé corta, pero Claro, por ejemplo el tema laboral lo mencioné primero, pero luego el respeto al trabajo periodístico de las colegas, de los colegas, que no se pueda cambiar, porque a este momento todo material que llega a la sala de redacción puede editarse y muchas veces dice el redactor, pero esto no es lo que yo escribí, me lo cambiaron todo. También está contemplado eso. Hay muchos elementos importantes que este día por la tarde los periodistas pueden ir a validar esos artículos al taller que vamos a tener. Va a ser una discusión. Va a ser una discusión con especialistas, abogados, técnicos y bueno, agradecemos al presidente de la Asamblea Legislativa que ha dado todo su apoyo para este anteproyecto. En torno al seguro por desempleo, ¿qué otros artículos que sean trascendentales para el ejercicio periodístico, además de aquel que no vulnere o que le dé más herramientas al periodista como tal para trasladar la información de manera verídica y tal cual sucedieron los hechos, pero en el tema de no modificar ya en redacción los contenidos que llevan los periodistas incluye esta normativa, que sean trascendentales para el ejercicio periodístico? Bueno, por ejemplo, si va a coberturas bajo riesgo, en sitios que son muy riesgosos, el periodista puede decir que no. Puede decir que no en el caso que no se le dé la protección debida. Es decir, vas a pie, no se te dio para los viáticos, no sé cómo te va a ir, no hay vehículo, se va solo y ahí defendete como podás. El periodista va a tener esa posibilidad y primero Dios, no se alteren estos artículos más importantes, va a poder decir, no puedo ir, sin protección no puedo ir. Ese es otro y muchos más.
Claro que sí, qué bueno que se esté presentando esta normativa y que logre tener eco en las autoridades, esto debido a los ataques que tiene la prensa, no solamente por parte de la delincuencia, sino también en muchas de las coberturas que ahí se realizan. Bien, ¿cuáles van a ser más? ¿Hay más actividades aparte de estos días? Sí, gracias por mencionarlo. El día martes justamente vamos a tener, ahí está, esa es la tarjeta de invitación. Adelante. El día martes vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Trabajo. Estará en un foro la ministra de Trabajo y en ese convenio se va a celebrar por primera vez también esa relación en la que suma el esfuerzo del Ministerio de Trabajo con la APES para acompañar a los periodistas de manera exclusiva cuando haya una denuncia por el tema laboral, ¿verdad? Alguna falta porque no se le reportó su seguro social durante años o AFP, etcétera. Otra de las actividades para el 26. Sí, 26. Ahí es como el día de las artes. Hay periodistas que se dedican siempre a otra cosa y casi que nadie lo sabe. Tal vez canta, tal vez es poeta, algunos son emprendedores también. Entonces habrá una exposición a la vez que se va a estar premiando un primer lugar en fotografía. Ya tenemos varias fotografías, bastantes por cierto. Entonces a la gente que le apasiona esta área del periodismo. El jueves es la protección a periodistas con el tema que tú mencionaste, que es el digital. Y ahí termina la semana. Antes de despedirnos, sí gustaría hacer la invitación a todos los periodistas o comunicadores que están sintonizando Central de Noticias para que participen de todas estas actividades en el contexto de celebración del Día del Periodista. Sí me gustaría, porque somos nosotros los que vamos a disfrutar de todos estos derechos. Estamos trabajando justamente para que podamos desarrollarnos en el ámbito periodístico con libertad. No siempre la tal libertad de expresión que decimos gozar es así, total. Entonces cuando vamos al campo nos damos cuenta de que hay restricciones para nosotros y no hay quien nos defienda. Entonces ahora, si queremos nosotros formar parte de todo este movimiento, vayamos a alguna de estas actividades. Hay 4 posibilidades. Aparte, la APES tiene como meta también seguirnos capacitando en todo tipo de áreas. Los periodistas no lo sabemos todo. Claro. A veces creemos que, porque nos preguntan de todo, pero tenemos que especializarnos. ¿Están pensando en talleres a futuro? Siempre se han hecho y se van a seguir haciendo en el tema de protección a periodistas, en el tema de transparencia. ¿Qué es esto de la transparencia? Claro. ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Cómo manejo los datos que consigo? Porque ya tengo el montón de datos, pero ¿cómo los manejo? Todo esto. Muchas gracias. Por supuesto, ahí queda la invitación abierta para toda esta semana de actividades en el marco del Día del Periodista. Agradecemos a Dalila Arriaza, presidenta electa de la Asociación de Periodistas El Salvador, por su visita al set de Central de Noticias. Gracias a ustedes. Bien, y con el desarrollo de esta entrevista vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie. Ya regresamos.